Miércoles 7 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan, se publican en la provincia de Córdoba, ya saben, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy hay bastante variedad en las portadas, aunque hay temas recurrentes, pero las portadas, pues bueno, cada uno sabe por un sitio. Vamos con este primer vistazo a las primeras planas. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura un tema social. Las entidades sociales auguran un otoño que va a cronificar la pobreza, titula. La foto para el Parque de Levante, que ayer, ahora hablamos del tema este de la portada. Una foto que firma Manuel Murillo para el Parque de Levante, que da otro paso, dice el titular del Diario Córdoba, en concreto la segunda fase de esta nueva zona verde. La primera ya está en uso desde hace un tiempo y el Ayuntamiento anunció la segunda fase, que tiene un plazo de ejecución de unos 4 meses, que estará en marcha ya, prácticamente se va a poner en marcha la segunda fase y que terminará, pues eso, a primeros de año se espera. Es probable que esta primera actuación se retrase, la obra se retrasa a finales de año y que estará pues para primavera, abril, mayo, curiosamente coincidiendo con las elecciones municipales, estará en la segunda parte del Parque de Levante, segunda fase, en marcha. El diario ABC ha escogido una portada de ámbito nacional. Esta es la portadilla, la portada es para el debate, el debate de ayer, y la portadilla que estamos viendo en página 2, sí que se habla de temas locales, por ejemplo, el Parque de Levante, que ensancha su dominio, dice, urbanismo ultima su segunda fase, que arrancará antes de que acabe el año y que incorporará los primeros equipamientos. Hablamos de equipamientos también del parque. Y también en el sumario vemos que el Córdoba pide 75 años de gestión para acabar con el estadio, con el hotel. Acabar el estadio con el hotel, más usos y actualizar costes. Hoy concluye el plazo de presentación de alegaciones. Ayer el Córdoba hizo la suya. El Córdoba Club de Fútbol, hablamos lógicamente, para quedarse con el estadio con el Arcángel. Amplía el plazo, como ven, o pide que se amplíe el plazo, 75 años. Pide que en lugar de hacerse la tribuna por un lado y el hotel por otro, se hagan de manera conjunta. Pide más usos, por lo tanto, más capacidad de explotación y pide actualizar los costes. Eso es lo que pide el Córdoba. Luego hablamos de eso si da tiempo. También dice en la portadilla que la alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez, será delegada de Inclusión Social. Hoy se conocerán los nombres de los 10 delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Córdoba, aunque el diario Córdoba ya adelanta un par de ellos. El Dolores Sánchez, también Raquel López y algún otro más del que hablaremos después. El diario El Día también habla del Parque de Levante en su portada. En el titular, su titular de apertura, el Parque del Levante será una realidad a finales de 2023. Como les digo, la segunda fase concluirá para primavera y el resto de equipamientos pues, durante el próximo año. En la foto que firma Juan Ayala para el banco de leche materna del Hospital Reina Sofía, que ha alimentado a 230 bebés desde su fundación, desde su creación, hace 3 años. Han sido 875 los litros de leche materna donada por 170 mujeres para que alimenten a estos pequeños, a estos neonatos, en muchas ocasiones prematuros, que necesitan pues, ese alimento y que no pueden tomarlo de la madre por muchas razones y que lo toman del banco de alimentos, del banco de leche materna, que también es un alimento. También habla el diario El Día de la exposición de Francisco Escalera, que se inauguró ayer en el Teatro Cómico, en Córdoba, y también, como no, del debate que ayer se vivió entre Sánchez y Feijóo, que es la portada, como le digo, la página 1 del diario ABC. Bueno, vamos por el principio, si les parece. Vamos a empezar por el tema del Parque de Levante, coincidencia en todos los periódicos. Ayer se conoció un poquito más cómo va a ser la segunda fase. Habrá aparcamientos, pasarelas, se habló de equipamientos y se habló, señalaron los periódicos, pues esta infraestructura tan necesaria.
Realmente el Parque de Levante ya está en uso en una primera fase y lo que queda un trozo de la primera fase y la segunda, que comenzará a final de año, costará 2,3 millones de euros. Lo más grave de la comparecencia ayer del teniente de alcalde de urbanismo, al concejal delegado de urbanismo, al Parque de Levante, fue la denuncia que hizo tanto él como los vecinos de los actos vandálicos que están sufriendo tanto el Parque de Levante como el Patriarca. Recuerden que ya se denunció hace algunas semanas la situación que se vivía en el Patriarca. Se abrió el parque, se instalaron unos carteles, una señalética, unos bancos, etcétera, y a los 2 días ya había desaparecido todo ello. En el Parque de Levante ocurrió algo parecido. Instalaron unas farolas que fueron apedreadas. Las farolas tenían una alimentación con placas solares pequeñitas para evitar tener que cablear todo el parque. Han sido también apedreadas. Incluso ha desaparecido una verja, una valla, una puerta metálica. Decía ayer Salvador Fuentes que eso es lo que más le preocupa, no hacer zonas verdes, sino, dijo textualmente, zonas verdes que hacemos, zonas verdes que destrozan al día siguiente. Y eso es un grave problema. También Paco Bellido, que estuvo presente, el representante vecinal, que estuvo presente en la presentación de este acto, decía que los propios vecinos están afiando conductas porque hay grupos de jóvenes que se reúnen en el parque, ahora en verano, sobre todo por las tardes, y que, bueno, pues en lugar de echar el rato allí y comer sus pipas y hacer lo que le apetezca, pues se dedican eso, a apedrear farolas y a apedrear placas solares. Evidentemente no es ese el objetivo de un parque. El ayuntamiento va a pedir a la policía local que instale cámaras de seguridad para vigilar estos espacios, aunque sí me parece buena idea lo de las cámaras de seguridad. Yo recuerdo hace muchos años que había guardas en los parques, en Colón o en Los Patos, y que recorrían el parque intentando evitar conductas incívicas. Era otra época, también verdad que los jardines eran muy distintos, pero bueno, a lo mejor aquella figura del guarda no estaría de más que por evitar actos incívicos, bueno, por la sensación de seguridad que te da tener una persona que controla aquello, por seguridad no digo solamente ante un acto de agresión, una violencia, sino simplemente porque las personas que pasen pueden tener un accidente, pueden tener un problema y tener un desfallecimiento, y que haya alguien que dé una vuelta por este tipo de espacios no estaría de más. Supongo que sea un tema presupuestario, debe ser más barato colocar una cámara de vigilancia, no digo en este parque, digo en general, porque estamos viendo que muchos espacios que antes eran atendidos por personas se sustituyen por máquinas, y este del Parque de Levante o del Patriarca o cualquier otro parque o cualquier otro edificio, porque también ocurre en muchos edificios, debe ser más barato colocar una cámara y vigilar qué ocurre desde la lejanía. También es verdad que la cámara funciona 24 horas, no vas a tener un hombre toda la noche, o un hombre o una mujer, vigilando o controlando el parque. En cualquier caso, la noticia es que el parque avanza, amplía su tamaño, amplía también, se habla de una calle junto a Historiador del Moral, una calle que los vecinos reivindican hace mucho tiempo. Se habló de ampliar con una pasarela, con zona de aparcamiento, es decir, incluso se ha reservado un espacio para una piscina en futuras actuaciones en el Parque de Levante, una piscina de verano y una de invierno, con una cubierta y otra al aire libre. También irá en esa zona de Fátima. Es decir, que una actuación muy potente que ya vamos viendo en la punta. Ahora el parque, si son vecinos de la zona o si les gusta andar por allí, está un poquillo afeado por el tema del calor, porque está todo aquello muy amarillo, muy parduzco, pero en primavera debe ser todo un espectáculo junto al arroyo de Pedroches, el Parque de Levante. Creo que es una gran noticia que Córdoba avance por ese camino. Antes de irme a titular del Córdoba, me quedo en el Córdoba porque publican en el sumario, lo hacen todos los periódicos, porque fue nota de prensa de ayer, un proyecto de Axerquía Verde, que es una asociación de vecinos de la Axerquía y de colectivos de la Axerquía, que piden respaldo al ayuntamiento para crear microbosques en el casco histórico. Decíamos ahora mismo que el ayuntamiento tiene unos proyectos de crear un gran anillo verde, grandes proyectos de grandes parques junto al Parque de Levante, el del Patriarca, el del Flamenco, el Parque del Canal, un proyecto en la zona de Miralbaida, Noreña, pero Axerquía Verde cree que falta hacer verde también el casco histórico, no solamente la periferia, que está muy bien, pero también el casco histórico. Recuerda esta asociación que preside José Larios, Pepe Larios, recuerda que el ayuntamiento intentó conseguir obtener fondos de la convocatoria de Next Generation para un parque que se ubicaba entre la ronda norte, la ronda de Poniente, entre Miralbaida y la zona de Noreña, y que el Gobierno, el Ministerio de Transición Ecológica, lo echó para atrás. Dicen los ecologistas, o esta asociación, Axerquía Verde que se llama,
que lo echó para atrás porque aquel proyecto no se adecuaba a lo que pretendía el ayuntamiento, que era construir un parque en una zona agrícola. Y bueno, pues no era para eso, porque el proyecto lo que quiere es un proyecto para renaturalizar o para frenar el cambio climático o para investigación o para resiliencia o para la innovación, y ninguno de los casos atendía a este proyecto. También recuerden, si recuerdan hace unos meses, creo que fue este verano, expresó su malestar ante el rechazo del Gobierno a dotar de fondos este proyecto, pero insisten y dijeron que iban a volver a presentarlo. Pero dice Cerquía Verde que será más fácil encauzar esos fondos a otros proyectos. Por ejemplo, este que estamos viendo de los microbosques en el casco histórico. No solamente microbosques, también un proyecto muy amplio que han presentado de más de 100 páginas, incluye muchos proyectos, creación de microbosques en solares vacíos y abandonados del casco histórico, plantar árboles, o reponer donde faltan y plantar árboles en las plazas, en las calles donde se puede hacer, cambiar también el material con el que se construye, cambiar el asfaltado de las carreteras, en fin, una serie de iniciativas que harían más habitable el casco histórico. Enlazo esto con una propuesta que hizo el alcalde antes de ayer, creo que fue antes de ayer, ese proyecto del Plan Estratégico del Cambio Climático, contra el Cambio Climático que presenta el Ayuntamiento, que pretende el Ayuntamiento, que, entre otras cosas, hablaba también el alcalde de ampliar zonas verdes. El alcalde se refirió sobre todo a la periferia, ¿no?, a los barrios más periféricos. Repito, el Levante, el Patriarca, el Canal, el Flamenco. Pero estaría bien mirar también para el centro, para el casco histórico, sobre todo porque insistimos desde hace mucho tiempo en que hay un problema en el casco histórico de despoblamiento, de despoblación. Se están yendo los vecinos del casco histórico a otras zonas, entre otras razones por este motivo, porque son calles estrechas donde circula muy poco el aire, hace mucho calor, casa baja, la planta de arriba hace muchísimo calor. Sería interesante pensar también en estas zonas e incluirlas, probablemente, como pretende la Asociación Cerquía Verde, incluirlas en estos planes de hacer una Córdoba un organismo más verde, que decía el alcalde también. Creo que están en sintonía. Ellos no entienden por qué no les contestan, porque no le dan un motivo o no le dan una respuesta a su petición, porque además el proyecto que presentan no saldría de los fondos municipales, saldría de fondos europeos, de los fondos Next Generation, que están dirigidos ahí sí a la renaturalización de espacios, es decir, plazas que son hoy de adoquín o son plazas de asfalto, reconvertirlas en plazas más amables, más permeables a la lluvia, por ejemplo, y que hagan que, bueno, se refresque el ambiente. El tema de la plantación de parterres o de árboles o esos microbosques que dice esta asociación para teñir de verde el casco histórico, que si ven ustedes un mapa en Google Maps, por ejemplo, las fotos del casco histórico, verán que hay mucho cemento y poco verde. Y los verdes que hay son antiguos conventos, fundamentalmente, los huertos de los conventos que han quedado por ahí dispersos, pero no están bien atendidos y además no son habitualmente de uso público. Así que me parece muy interesante el tema del Parque de Levante, el tema de la Córdoba Verde, y, en definitiva, los esfuerzos que se hagan para intentar combatir el cambio climático, que por mucho que haya negacionistas, es una realidad. Y tenemos este mismo verano las pruebas de que algo está cambiando para mal en las temperaturas de Córdoba. Bueno, del mundo, y Córdoba también, porque formamos parte, lógicamente, del planeta. El diario Córdoba, vuelvo a la portada, habla en su primera plana de la crisis que nos viene. Dice que las entidades sociales auguran un otoño que va a cronificar la pobreza. Bueno, la verdad es que llevamos mucho tiempo hablando de este asunto, hablando de la crisis que se nos viene encima. Ya había algún agorero que que anticipó un verano crisis, no ha sido así. Parece que la cosa se ha ido posponiendo un poco. El verano ha sido un verano de mucha actividad, de muchos viajes, de muchos gastos, de muchas terrazas. Y como, no sé si entender que los ciudadanos han preferido aprovechar el verano y luego apretarse el cinturón en otoño, o es que la crisis no va a ser para todos por igual. Lo que habla el diario Córdoba, lo hace Araceli Ruiz Arjona en su información, es que entidades como Cruz Roja o Cáritas coinciden en que la inflación está asfixiando a las familias más vulnerables, sobre todo. Claro, con unos ingresos medios, aunque nos cueste más pagar la luz, pagar el combustible o pagar la cesta de la compra, pero te quitas de otros gastos más de lujo, prescindibles,
El que ya no tiene esos gastos, el que no tiene capacidad para afrontar gastos prescindibles, pues no puede prescindir de ellos, evidentemente. Así que ese es el temor. Vemos una foto del Banco de Alimentos que también dice que esta información que va a recibir un cargamento de productos no perecederos y está buscando voluntarios porque se prevé un otoño en el que haya más necesidad de la habitual. No de la tolerable, porque ninguna es tolerable, pero sí más de lo habitual. Parece que también se esperan más usuarios en el comedor social, en Trinitarios, de Prolibertas, y que en general los sectores más vulnerables, los sectores de riesgo de exclusión, las personas que ya están pasándolo mal, a medida que avance el año, pues irá a peor, porque la expectativa a corto plazo no va a bajar el precio de la luz, aunque sí puede ser que baje la factura porque consumamos menos. En otoño se gasta menos luz habitualmente que en verano, porque se usa menos aparatos de aire acondicionado, porque en fin, la temperatura te lo permite. Y aunque digo, siga subiendo los precios, los combustibles, parece que se estanca, no siguen subiendo, pero no acaban de bajar, y eso hará que las personas que tienen mayor dificultad en el día a día para llegar a final de mes, pues el mes se le vaya acabando cada vez un poquito antes, y en lugar del 30 se acabe el 25 y habrá meses en los que acabe antes de empezar. Así que, bueno, pues confiamos en que no solo sean Cruz Roja o Cáritas o Prolibertas o Banco de Alimentos quienes atienden a estas personas, sino que también haya recursos públicos, recursos de las administraciones, del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta, del Estado, para proteger a estas personas y para auxiliar y sacarlo de ese estado de exclusión en la que ya viven y se va a agravar con el paso del tiempo. Bueno, más cosas que hay en los periódicos. Por ejemplo, en Cordópolis habla del caso de infraestructuras otra vez. Dice que intervención municipal, ahora hablo de eso, intervención detecta presupuestos duplicados y trabajos pagados sin ejecutar en contratos del caso de infraestructuras. Intervención es un órgano autónomo e independiente del ayuntamiento que trabaja para velar porque el dinero público se destine a aquello para lo que inicialmente se previó. Es decir, si se dotan 1 millón de euros para hacer un parque, hay que ver que ese 1 millón de euros exista realmente y que al final se haga el parque que se previó que se iba a hacer. Bueno, pues Intervención ha elaborado un informe sobre el caso de infraestructura y detecta pues una serie de irregularidades, como señala, repito, Carmen Reina en Cordópolis. Son casos conocidos. Básicamente todo empieza con el alumbrado de la línea de Libia, donde ya empezaron a haber sospechas de que se pagó antes, por ejemplo, de que concluyera, se pagaron trabajos que no se habían ejecutado. Aquello se medio justificó porque había que entregar la factura antes de final de año y se anticipó un dinero a pesar de que no estaba la obra concluida. Bueno, pues de ahí se destapó prácticamente todo. En ese caso, infraestructura, David Dorado, el anterior concejal de infraestructura, responsable de esa área, acabó investigado, como testigo en este caso, y hay 2 imputados, el técnico que firmó los proyectos y la coordinadora general del área de infraestructura. Bueno, pues Intervención en su informe detecta, como señalan ahí, presupuestos duplicados. Duplicado se refiere a que cuando se presenta una obra hay empresas que presentan el mismo presupuesto cambiando el importe final y cambiando el nombre de la calle y lo presentan igual, con lo cual da la sensación como de que ahí hay un poquito, no sé si de amaño o de qué hay ahí. También habla de trabajos pagados que no se han llegado a ejecutar, por ejemplo este que les cuento. También contratos fragmentados, es decir, saben que hasta 40.000 euros el ayuntamiento puede adjudicar obras sin necesidad de someterlas a concurso público. Claro, si yo tengo un contrato que vale 80.000 y lo convierto en 2 de 40.000, esos 2 contratos de 40.000 los puedo adjudicar a quien yo quiera, que suponemos que será la mejor de las ofertas, o no, o la oferta más ventajosa según y para quién. En cualquier caso, no se puede fraccionar contratos para evitar esa posibilidad de ese posible fraude, esa posible picaresca de decir yo, en lugar de tener un contrato de 80, lo paso a 2 de 40 y así se lo entrego a mi amigo, que habitualmente, como digo, lo normal es que el funcionario, el técnico, se lo entregue a la oferta más ventajosa para el ayuntamiento. Pero, bueno, todos somos susceptibles de cometer este error y muchos de ellos los comete el mismo funcionario según los indicios. Por ejemplo, en la avenida de Libia, la obra se han pagado 57.000 euros más de lo que se previó. ¿Por qué? Pues porque al final se han ido incorporando elementos y según dice Intervención, eso deja a las claras
que la intención primera era cometer una actuación mucho mayor, porque si no, no tiene sentido que se fueran añadiendo elementos y elementos al contrato. Al final, el presupuesto se ha disparado sobre el previsto y lo que era un contrato menor se ha convertido en contrato mayor, pero fraccionándolo de esta manera. También hay una actuación en la instalación de unos aparatos de enfriamiento en el Centro Cívico Centro y en el Centro, y el Centro de Servicios Sociales de La Morera, un importe también por debajo de 40.000 euros, que no es lo que se hizo realmente. Se camufló, según dice intervención, con un contrato de suministro cuando realmente era una obra, porque lo más importante del contrato era la instalación de la máquina, no el suministro en sí. Y sin embargo se camufló para poder colarlo. Este tipo de información, de informes, se unen a la causa abierta que les comentaba antes, el caso de infraestructura, que no tiene que ver con el de David Dorado, aunque estén muy ligados, ¿no? Este caso es porque el que le costó a él el puesto en definitiva, pero luego él denunció este tipo de prácticas, decía que no venían de su etapa, sino que eran muy anteriores, y se abrió una segunda investigación. En este corresponde al primero de ellos, el que tiene como investigado al técnico que firma, que por cierto hace unos días comentábamos, recuerden, fue apartado de su responsabilidad, y a la coordinadora general, que fue cesada casi inmediatamente y que desencadenó todo este rifirrafe que ha habido entre el PP y Ciudadanos. Lo que se persigue en definitiva es que los contratos públicos cumplan toda la normativa y lamentablemente la ley deja muchas grietas y se cuelan contratos. Lo más denunciable quizás es que haya pasado muchísimo tiempo y no ha saltado a la luz. Esto antes porque además era un run, no digo en capitulares, sino en la ciudad. El ayuntamiento, en determinados contratos, adjudicaban a dedo, que había empresas que se lo comían todo, como se suele decir en la calle, que siempre trabajaban el mismo para tal unidad o para tal área, que había empresarios que les llamaban para que presentasen una oferta y que sabiendo que no se lo iban nunca a aceptar porque tenían al suyo, que los contratos menores se fraccionaban cuando realmente eran obras mayores. Pues todo esto está en la calle hace muchísimo tiempo y ha saltado a la luz ahora, a ver hasta dónde llega con este asunto. Hablando de tribunales, dice el diario Córdoba, lo firma Noelia Santos, que el juez ve indicios de un delito de apropiación indebida en la gestión de Antonio Navajas al frente de la Carnavalesca. Antonio Navajas, el Pelos, como lo conoce todo el mundo del carnaval, fue presidente de la Asociación Carnavalesca de Córdoba entre el año 2007 y 2016, si mal no recuerdo. Hablo de memoria ahora la fecha, del 2007 fue. Bueno, por ahí andan, del 7 al 16 fue presidente. Él fue en el 7, en el 11 fue reelegido y en el 16 ya dimitió, se fue cesado. Durante ese periodo cuando acabó su mandato, repito, en el 16, la ejecutiva entrante o la directiva entrante, él encargó una auditoría, es decir, cómo están las cuentas. Y de las cuentas, según la auditoría aquella, faltaban 25.000 euros que no se han pagado a proveedores, a los proveedores que habían prestado sus servicios a la Asociación Carnavalesca, fundamentalmente para el tema del concurso de carnaval y también algunos autores, en fin, había una serie de pagos pendientes de 25.000 euros. Y sin embargo no había un céntimo en la caja, en las cuentas de la Carnavalesca. Antonio Navajas siempre argumentó en su día que había habido retrasos importantes en las subvenciones que recibe y que por lo tanto no podía pagar si no le llegaba el dinero a él. Sin embargo, ahora el juez ha elaborado un escrito en el que dice que hay indicios serios de un delito de apropiación indebida. ¿Por qué? Pues porque hay en dos ejercicios, en los dos últimos años de Antonio Navajas, hay 7.000 euros en un caso y 2.000 y pico en el otro que están sin justificar. Y que él, dice el juez, no entiende de esa manera otra opción, que su destino fue a fines propios. Fines propios se refiere de Antonio Navajas, del Pelo. Él dice que no, que él tiene documentos suficientes para acreditar y justificar todo lo que la asociación cobró y todo lo que la asociación pagó. Lo cierto es que en el momento de auditoría, él, recuerdo que dijo que quería presentar documentos, no se lo aceptó porque no era no estaba en ese momento, y él dice que los tiene, que tiene facturas, como para justificar todo el dinero que la asociación recibió, que presuntamente pagó, pero que realmente no se llegó a abonar. Y como señaló la auditoría, había, después de su mandato, que fueron 2 mandatos consecutivos, el del 7 y el del 11,
2007, 2011, quedaron unas deudas de unos 25.000 euros y bueno, y hubo un problema muy serio para la liquidez de la asociación carnavalesca que ha ido arrastrando y que aún sigue arrastrando en algún caso. Yo, vamos, no voy a juzgar evidentemente a Antonio Navaja, no es mi trabajo, pero lo cierto es que la asociación durante un tiempo ha tenido problemas muy serios porque se retrasaban mucho los pagos fundamentalmente del ayuntamiento, que es su principal fuente de ingresos con la subvención municipal, ¿no? Y eso fue provocando que se realizaran operaciones un tanto extrañas, y no digo que fueran legales ni ilegales, eran legales supongo, pero sí extrañas en cuanto a captación de ingresos. Y eso hizo que algunas de las cuentas no fueran del todo lo ortodoxas que debieron ser. Me explico, si había que pagar este año un dinero, pero no había, se aplazaba el año siguiente, había deudores o proveedores que tenían que cobrar cuando no era, y eso desbarajustó un poco las cuentas. Que sea ese el argumento para poder justificar el dinero o no, eso lo verán Antonio Navaja y los tribunales determinarán si cometió o no ese delito de apropiación de vida o incluso uno de administración desleal, que también el juez dice que pudiera haberse dado si perjudicó con su gestión la finanza de la asociación que presidía. Bueno, para acabar con el tema judicial, ayer comentábamos el asunto de trabajador del Córdoba Club de Fútbol, cuyo caso está también a punto de entrar en el juzgado. Dije yo, que seguía en su puesto y me rectifico ahora. No sigue en su puesto, el año pasado ya la Liga le apartó de su responsabilidad y este año está en otras facetas, en otras labores, pero no en el puesto de trabajo en el que estaba cuando sucedió o no lo que aquella línea denuncia que le grabaron con un móvil en el vestuario. Bueno, más cosas del sumario. Hablando del Córdoba, le decía, el Córdoba Club de Fútbol, dice el diario ABC, pide 75 años de gestión, acabar el estadio junto al hotel, más usos y actualizar los costes. Les comentaba antes que hoy ha concluido el plazo de presentación de alegaciones en el pliego que el Ayuntamiento sacó a concurso y que ayer el Córdoba presentó las suyas, sus alegaciones. Bueno, el alcalde ya lo ha dicho por activa y por pasiva, que no espere el Córdoba que se acepte todo lo que proponga, pero que tampoco se va a echar todo para atrás, porque se entiende que se pueden negociar alegaciones. Los pliegos no se negocian, es decir, cuando un ayuntamiento saca a concurso, por ejemplo, la adquisición de un vehículo, si yo tengo 50.000 euros, son 50.000 euros. Pero lo que sí puede hacer es alegarse el pliego, es decir, que una persona, un ciudadano que se sienta concernido porque vaya a presentarse al pliego o porque se sienta que sale perjudicado, puede presentar alegaciones al pliego y decir, mire, que aquí pone que el vehículo tenga tal característica y yo creo que está mal escrito, habría que cambiar caballo de potencia por otro, etcétera, etcétera. Habitualmente las alegaciones no se aceptan, porque cuando el pliego se hace público está ya más que trabajado por los técnicos, son pliegos además que en muchas ocasiones son un corte y pega de uno anterior y no se suelen aceptar. En el caso del Arcángel, cuando es un pliego tan peculiar, tan singular, se abrió la puerta inicialmente a que el Córdoba o cualquier persona que se viera, como digo, concernida, que vaya a presentarse, puede decir, mira, que yo, esto que pone de X años, yo lo pasaría a 75, porque me parece que con el tiempo que da son pocos años. Creo que eran 40, me parece. Creo que eran 40 inicialmente, quiere que sean 75. O, como si recuerdan, en ese periodo había que construir la tribuna del Arcángel y después que hacer otro pliego más que construyese el resto de equipamientos, entre ellos el hotel o las zonas comerciales. Bueno, pues prefiere el Córdoba que sea a la vez. Por cierto, dijo el alcalde ya que no puede ser porque un club, una sociedad no deportiva no puede como objeto social gestionar un hotel, porque si fuera así se saldría de la primera parte, que es la gestión, la explotación del campo de fútbol. No sé, igual hay lo que ellos quieren es meter el término UTE por medio y que la UTE, una Unión Temporal de Empresas, vaya el Córdoba junto a una empresa de gestión de hoteles. No sé porque yo tampoco he leído las alegaciones. Lo cierto es que el Córdoba ha presentado las suyas y que ahora se estudiarán, hay un plazo de estudio de alegaciones para aceptarlas o no y volverá a hacerse público el pliego ya con las modificaciones que el ayuntamiento incorpore o no, repito, que puede que no incorpore ninguna. Ya el alcalde anticipó que es muy probable que haya alguna cosa que sí que se añada, que se incorpore al pliego que se hizo público. Y para terminar me quedo en el diario ABC, titula el diario ABC que Dolores Sánchez, lo comentamos antes, será la delegada de la Junta para Inclusión Social. Bueno, lo comentaba creo que ayer, hoy, también hace un rato, hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar el nombramiento de los 10
delegados territoriales de Córdoba y de cada una de las provincias. Serán 80 nombramientos los que apruebe hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Es la administración periférica, es decir, la delegación de la consejería que está en Sevilla, pues en cada una de las provincias. En el caso de Córdoba, pues se han ido barajando muchos nombres. Hay que decir en primer lugar que el Gobierno es continuación del anterior, con lo cual no se esperaban muchos cambios, porque habitualmente si un Gobierno sucede a otro, pues básicamente la línea de trabajo se mantiene. Sin embargo, según ha ido adelantando ABC, según ha ido filtrando el diario ABC, van a ser muy poquitos los delegados que se queden. Se quedará, según ABC, Cristina Casanueva, se quedará Juan Ramón Pérez y se quedará María Jesús Botella, y el resto se moverán. Repito, 10, solo 3 de 10, es decir, que la mayoría cambiarán. Es verdad que hay delegados que son de Ciudadanos, es el caso de Ángel Pimentel, es el caso de Puri Joyera, o es el caso de Antonio López, que son a propuesta de Ciudadanos y que todo el mundo daba por hecho que serían sustituidos. Pero bueno, viendo las filtraciones, repito, los anticipos que está dando el diario ABC, pues hay cambios incluso entre los propios del Partido Popular. En el caso que vemos en la foto, el de Lola Sánchez, alcaldesa de Villanueva de Córdoba, es una mujer del Partido Popular que sustituye a un delegado a propuesta de Ciudadanos. Por cierto, Antonio López, que fue en su día concejal por el PP, o sea que también estaba vinculado al Partido Popular. También habla el diario ABC de Raquel López, que es, muy vinculada al PP de Guadalcázar, que fue en su momento colaboradora de José Antonio Nieto y que hoy sería la delegada, o sea, a partir de hoy será delegada de Justicia, que es la consejería de Nieto, la delegada en Córdoba. O también habla del concejal de Cultura y Deportes, o de Turismo y Deportes de Pozo Blanco, que se llama Eduardo Lucena, que según ABC será el nuevo delegado en Córdoba de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. O sea, cambia Pozo Blanco por la provincia de Córdoba. Habrá que esperar hasta mediodía para conocer los nombres que son, pero todo apunta a que la información es bastante veraz y que irá en este sentido. Permanece María Jesús Botella, Cristina Casanueva y Juan Ramón Pérez. Se incorporan, entre otros, Dolores Sánchez, Raquel López, como le digo, y Eduardo Lucena, entre otros, que han ido sonando por ahí, que se completará la lista de 10 que será hoy pública. Quizás falte alguno, porque hay ocasiones en que de última hora hay cambios y no hay tiempo a nombrar. Y también faltarán probablemente tanto el coordinador de programas del Instituto de la Juventud como el de la coordinadora de programas del Instituto de la Mujer, que habitualmente se espera porque tiene una vinculación especial con las áreas correspondientes. Habrá que esperar. Lo informaremos probablemente, con toda seguridad, en el informativo de esta noche. A mediodía quizás nos dé tiempo a conocer todavía esa información. Como cada día queda mucha más información pendiente, que les invito a que avancen, a que profundicen, lean el periódico, escuchen la radio y vean la televisión. Nos vemos el próximo lunes, que el viernes hacemos una pequeña paradilla porque tenemos otras obligaciones. El lunes nos vemos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.